posterior lo que era el istmo de las fauces. ¿Y quién limitaba el istmo de las fauces? Sobre todo los arcos, palato gloso y palato faríngeo. Muy bien. Aquí en la lengua nos habíamos centrado sobre todo en la presencia de los músculos intrínsecos, los músculos extrínsecos, entendiendo que los músculos intrínsecos son los que generan el movimiento fino de la lengua, ¿no? Además de protruirlo, poder levantar la punta de la lengua, bajarla, lateralizarla, enrollar. Todos los movimientos que puedan hacer con la lengua son función de los músculos intrínsecos. Mientras que los músculos extrínsecos, si bien es cierto, también participan en el movimiento, que es la de protrusión y retracción en bloque, principalmente lo fijan a estructuras óseas. Ejemplo, ¿qué músculos extrínsecos tenemos? Tenemos el estilo gloso, tenemos el genio gloso, tenemos el io gloso y tenemos el palato gloso. Es decir, el genio gloso lo fija la apófisis estiloides, tenemos el io gloso y el genio gloso que trabajan con el hueso hyoides y el palato gloso que lo fija el paladar. ¿Ya? Mientras que los intrínsecos, ¿cuáles eran? Tenemos el longitudinal superior, transversal, tenemos el vertical, tenemos el transverso y tenemos el longitudinal inferior. Aquí se cumple una regla, el todos menos uno, ¿verdad? Todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua son irrigados por la arteria lingual, excepto el palato gloso, que es irrigado por las faringias ascendentes, que son ramas de la arteria carótida externa. Y en la inervación también, ¿no? Todos menos uno, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos son inervados por el nervio hipogloso, excepto palato gloso, que es inervado por el pavo. Entonces, eso es importante. Ahora, ahí nos estamos netamente refiriendo a la inervación motora, porque también la lengua tiene una inervación sensitiva. En la inervación sensitiva partimos a la lengua en 2/3. Los 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Los 2/3 anteriores son inervados por qué nervios. La tercera rama del quinto par craneal, el facial, que es el nervio lingual, y el otro es el nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial, ¿no? Del séptimo par. Mientras que el tercio posterior es inervado por el glosofaringio, ¿no? Por el glosofaringio. Entonces ahí tenemos inervación sensitiva por un lado, inervación motora por el otro. ¿Correcto? ¿Qué va a ser importante en lengua? El drenaje venoso. ¿Por qué es importante el drenaje venoso? Es importante porque ustedes, cuando pasen de aquí al siguiente ciclo fármaco, en fármaco les van a enseñar las vías de administración farmacológica. Una de esas vías de administración es la vía sublingual. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta vía de administración? El drenaje venoso. Si ustedes se miran al espejo y levantan la lengua, van a ver que debajo hay múltiples venas. Estas venas son las venas linguales profundas y las sublinguales, que van a drenar en 2 venas principales, que son en la vena lingual y en la vena satélite del nervio hipogloso. ¿Por qué satélite del nervio hipogloso? Porque en todo su trayecto lo acompaña. ¿Correcto? Estas 2 venas principales van a drenar su contenido en la vena yugular interna. ¿Y la vena yugular interna dónde drena? En la vena brachiocefálica. ¿Y la vena brachiocefálica dónde drena? Superior, cava superior. En la cava superior. En la cava superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una transición rápida hacia el corazón, es decir, hacia la vía sistémica. Por eso que es tan efectiva y tan veloz la vía sublingual, porque inmediatamente el fármaco lo muelen, lo colocan debajo de la lengua, hace efecto casi de inmediato, porque tiene una absorción rápida y llega al corazón rápido y es distribuido rápidamente a todo el cuerpo. Entonces, por eso es que ahí se utilizan bastante los medicamentos, sobre todo los cardiológicos, ¿no? Los antihipertensivos, algunos cardiotónicos. ¿Ya? Pero todos los medicamentos se podrán utilizar de manera sublingual, no. Porque existen medicamentos que son profármacos, es decir, entran con, o son, si tú lo ves la pastilla afuera, su actividad es nula o muy baja. Necesitan todavía llegar al estómago,
destruir sus paredes, metabolizarse, llegar al hígado para recién pasar por una biotransformación. Recién cuando pasan por esta biotransformación, el producto final es un metabolito activo, que normalmente es pues 10, 20, 30 veces más potente que el metabolito original. Recién ahí hace efecto. No tiene ningún sentido que lo muelas y te lo coloques debajo, no va a tener ningún efecto. Tiene que pasar netamente por el hígado, por su primer paso hepático. ¿Se entienden? O sea, como la validez de lo que es la estructura anatómica vascular con lo que van a hacer después en farmacología. ¿Se entiende, verdad? De ahí nosotros pasábamos a la faringe. En la faringe teníamos un músculo muy importante que es el constrictor de la faringe. El constrictor de la faringe tenía 3 ramas: superior, medio, inferior. Si ustedes pasan saliva, tragan, van a ver que la estructura cervical se mueve casi todo en bloque, ¿no? Se mueve todo en bloque. ¿Por qué pasa esto? Porque está trabajando el músculo constrictor de la faringe, porque el constrictor superior se ancla hacia el raso etérico mandibular, hacia acá la mandíbula, el medio se ancla hacia el hueso hioides, y el inferior se va a anclar o se va a unir o se va a fijar en lo que es la cara posterior del cartílago tiroides, cricoides y parte de la tráquea. Es por eso que cuando ese músculo se mueve todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero además de esos músculos tendremos otros músculos a nivel faríngeo. ¿Cuáles serán? ¿Dónde estaban presentes? ¿No han visto los videos? ¿No han revisado? ¿No han repasado? No, ya hablamos de los 3 constrictores. Además de ese hay 3 músculos más: estilofaringio, salpingofaringio, palatofaringio. Entonces, aquí también se cumplía el todos menos 1. Todos los músculos faringios son inervados por el pago, excepto el estilofaringio, que es inervado por el glosofaringio. ¿Correcto? ¿Sí? Y luego de eso viene lo que es el esófago. El esófago es una estructura tubular, mide más o menos unos 30 centímetros. Se va a dividir en 3 porciones: esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal. Hasta el esófago cervical está compuesto por músculo estriado voluntario. Es decir, pasen saliva. Como cuando el examen viene difícil y pasa saliva. Sí. Si ustedes se dan cuenta, se va a pegar la raíz de la lengua hacia el paladar. Es decir, se cierra el istmo de las fauces. ¿Quiénes están trabajando ahí? El palato gloso y el palato faríngeo. ¿Para qué? Para ejercer la acción mecánica de empujar el bolo alimenticio hacia atrás, hacia la faringe. Una vez que llega a la faringe, nuevamente pasa saliva, se mueve el constrictor. ¿Qué hace el constrictor? Eleva y constriñe, es decir, empuja de manera mecánica el bolo alimenticio hacia abajo, hacia el esófago. Una vez que llega al esófago cervical, también hay un movimiento de cierre, que es voluntario, acompañado ahí. ¿Ya? Hasta ahí todo el movimiento es voluntario.Nosotros lo gobernamos. Nosotros decidimos en qué momento deglutimos, ¿cierto? Te pones la comida en la boca, la pasas, tú estás decidiendo en qué momento deglutes o no. A partir del esófago torácico hasta el recto, ya no lo controlamos nosotros. El control lo toma el sistema nervioso autónomo y principalmente el sistema nervioso entérico. ¿Quiénes conforman el sistema nervioso entérico? Nuestro grupo respondía, chicos. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué es martes? Eso de Plexo de Auerbach. Meissner y Auerbach. Uno que es un mucoso y el otro que es muscular, que son los encargados de controlar el movimiento peristáltico y la secreción del aparato digestivo. Eso es importantísimo. Ya ustedes, bueno, luego revisarán ahí el video y lo demás, porque el esófago además tiene estrecheces. El esófago torácico tiene 3 estrecheces. ¿Ya? Tiene 3 estrecheces.
Ahí revisan su irrigación, su drenaje venoso. Es importante. Entonces, una vez que dejamos el estómago, perdón, dejamos el esófago, pasamos al estómago, ¿cierto? La batería se me acaba de acabar rápido. A ver, cuando hablamos del estómago, el estómago tiene entre sus funciones principalmente almacenar, digerir y vaciar. Almacena sobre todo la zona del fondo gástrico. En la digestión hay dos acciones, una mecánica y una química. La mecánica a través de los movimientos digestivos para romper los alimentos. Y a nivel de lo que es químico, la mezcla con las secreciones gástricas. Entonces, aquí es importante correlacionar lo siguiente, las secreciones gástricas con cada porción del estómago. Fisiología. Sí, le he hecho fisio, ¿cierto? ¿No? No he hecho fisio. Todo bien. Yo que me sentía culpable de estar muy retrasado. No, todo bien. Todos somos humanos. Hubiera seguido con mi descanso. No, mentira, lo extrañamos. Me dieron 20 días. Quería que vuelva. Y yo solo uso 5. A ver, si ustedes se dan cuenta acá, la zona de reunión esófago, estómago, que es la zona del cardias y la zona del fondo gástrico, no tienen células especializadas para una función específica. Significa que aquí solamente es almacenaje, nada más. A partir del cuerpo, el pílor ahí concentra toda su función el estómago. En la zona del cuerpo principalmente vamos a encontrar células parietales y células principales. Las células parietales encargadas de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El factor intrínseco, ¿por qué es importante? Permite el metabolismo de la vitamina B12. B12. El déficit de B12, ¿qué produce? Anemia. ¿Qué tipo de anemia? Megaloblástica. Hay 50.000 causas de anemia. El problema es que ahora vemos a los médicos que solamente piensan que la anemia es por hierro. No. También existe la anemia megaloblástica, que es una anemia macrocítica hipocrómica. Si sabemos lecturar bien en cuanto al laboratorio las constantes corpusculares. Nunca se queden solamente en mirar hemoglobina, hematocrito. Tienen que leer las constantes corpusculares. Peor si es un paciente con anemia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo he visto en consultorio y varias veces me ha pasado de pacientes con anemia crónica de tipo megaloblástica que circulan habitualmente por los consultorios con los médicos generales. Y lo primero que hacen es darle hierro, antiparasitario, hierro. 3 meses la anemia no levanta, 6 meses la anemia no mejora, 1 año la anemia no mejora, es más, ya pasaron del hierro oral, pasaron por el hierro sacarato, el hierro fumarato y todas las intravenosas y nada. Más bien el paciente sigue perdiendo peso, se sigue emaciando, sigue con pérdidas ponderales. Y ese típico paciente que dice, doctor, la primera vez que me vieron me dijeron que tenía anemia. En esa época yo pesaba 90 kilos. Eso fue en Navidad. Han pasado 6 meses y estoy pesando 65 kilos. Y yo tomo mi hierro, todos los días tomo hierro con mi juguito de naranja. A las 11 de la mañana. Tomo cítrico, tal cual me indicó el doctor. Y nada. Más bien sigo bajando de peso. La ropa me queda floja. Y efectivamente lo ves todo, hueso de hierro, café. ¿Y por qué está pasando eso? Porque algo está interfiriendo en la pared gástrica, en la mucosa de la pared gástrica, que está haciendo que las células parietales no produzcan factor intrínseco, por tanto no se metabolice la vitamina B12. También están alterando la función de las células principales que producen pepsinógeno, las cuales son las encargadas de la digestión de las proteínas, es decir, no se están metabolizando las proteínas. No se están metabolizando las proteínas. Entonces, si nosotros le tomamos otro examen de sangre a este paciente para ver el nivel de proteínas, está hipoproteinémico, hipoalbuminémico.
La historia normal de sus pacientes es que tanto tiempo que el médico no levanta la anemia, pierde peso, se asustan, dicen, no, de repente tiene una anemia autoinmune, una anemia esas raras. Lo mandan al hematólogo, referencia al hematólogo. Llega el hematólogo ve el hemograma, ve las constantes corpusculares y dice, espérate un momento, esto es una macrocítica hipocrónica, esto es una megaloblástica. Es acucioso, le preguntará por síntomas digestivos y si no, le va a pedir todavía un dosaje de vitamina B12. No estás apurado, ¿no? Ahora tómate un dosaje de vitamina B12. Un mes después viene con su dosaje de vitamina B12. Bajo, bien bajo. Ah. No, esto yo no lo manejo. Anda al gastroenterólogo. Llega al gastroenterólogo y el gastroenterólogo lo que hace es le hace una endoscopía. Y cuando entra en la endoscopia lo que ve es cambios estructurales de toda la mucosa de la pared gástrica. Toma la biopsia, el resultado, cáncer gástrico. Es la historia habitual de estos pacientes. Pacientes con anemia crónica de tipo megaloblástica con pérdidas ponderales de peso muy bruscas en corto tiempo. De verdad son esos pacientes que te dicen, doctor, yo hace 3 meses pesaba 80 kilos, ahorita peso 60, perdí 20 kilos en 2 meses. Y cuando intento comer como 2 cucharadas y me lleno, no puedo comer más. Me lleno de gases, se me hincha la barriga, estoy incómodo, estoy bajando de peso. Y habitualmente le pregunto, señor, ¿y en su familia alguien ha tenido cáncer de estómago, cáncer de colon o algo en la vía digestiva? Ah, sí, mi mamá, mi papá, mi abuelo. Y te preguntas, ¿no? ¿En qué momento se perdió la semiología en primer nivel, ¿no? O el primer médico que lo abordó? ¿Por qué no indagó más allá? ¿Por qué se quedó con la anemia de hemoglobina hematocrito y desapoyarlo? Más hasta antiparasitario. El caso más común que tengo es, lo vi justo con unos alumnos el año pasado, un paciente que estuvo circulando por médicos 3 años. 3 años. Por consultorios, por centro de salud, etcétera, etcétera. Todos lo reventaban a hierro. Aparentemente cuando le ponían hierro endovenoso mejoraba parcialmente la anemia y luego se volvía a caer. Pero ninguno le había preguntado si el paciente comía. Y el paciente decía que él comía 2 cucharadas y se llenaba. Que había decidido por cuenta propia partir sus comidas hasta en 6 pequeñas porciones, porque recién eso era lo que toleraba de a poquitos. Había bajado de peso, él pesaba 98 kilos en el mes de diciembre, yo recuerdo que lo vi en abril, creo que fue. Pesaba 62 kilos, había bajado más de 30 kilos, pero a nadie le llamó la atención. 3 años recibiendo hierro. Fue al hematólogo, el hematólogo le pidió el dosaje de todo, incluso sangre periférica, pensando en anemia autoinmune, anemias hemolíticas, exploró todas las anemias que existen. Y desde el primer hemograma, porque cuando llegó al hospital trajo desde sus hemogramas anteriores, todos decían anemia megaloblástica, macrocítica hipocrómica, macrocítica hipocrómica, macrocítica hipocrómica. Todo. Lo mandan al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le hace la endoscopía y en la endoscopía nada más le dice cambios de tipo linitis plástica. ¿Qué quiere decir la linitis plástica? Cuando la mucosa del estómago se vuelve como suela de zapato. Dura, pétrea, plomiza. El gastroenterólogo ni siquiera esperó el resultado de la biopsia, de frente lo mandó a cirugía. ¿Por qué? Porque cuando lees linitis plástica quiere decir que ese es un estómago con cáncer. De ahí que empezar a prepararlo y darle la noticia, prepararlo porque hay que esperarlo. Lo vimos con el cirujano oncólogo. Por la descripción que hacía el gastroenterólogo, toda la mucosa gástrica estaba comprometida, todo el cuerpo y el antro. ¿Qué le ofreció el cirujano oncólogo? Gastrectomía total, sacarle todo el estómago. En el proceso de lo que se estaba preparando llegó el resultado de la biopsia, porque todavía se mandó a Lima. Resultado: células en anemia es una estirpe especial de cáncer gástrico, es un cáncer agresivo. El cirujano oncólogo desistió de la gastrectomía. Ya no hay nada que hacer. El paciente tenía 40 años.
no hay nada que hacer. Que vaya a oncología, de repente con quimio, con radio, le dan algo de calidad de vida, dura un poquito más. Pero el cirujano oncólogo no le daba más allá de un año y medio. Ese proceso, yo recuerdo que yo vi sus tomografías porque se le pidió tomografías de pulmón, de todo, porque les dije, ¿no? Por vía linfática existe diseminación. Ya tenía diseminación pulmonar, ya tenía diseminación cerebral también. Ya había. Mucha más razón. ¿No? Quirúrgico no había nada que hacer. Era maltratarlo por después. Imagínense darle a alguien la noticia a los 40 años y que se ha muerto. Cuando ves hacia atrás, perdió 3 años de su vida. Los perdió, literalmente los perdió. Porque probablemente si desde el primero alguien indagaba un poco más, iba más allá de solo mirar un resultado, quizás lo hubiera enviado en un momento mucho más temprano. Digo quizás porque no sé, de repente en ese momento de repente ya estaría con su linitis. Es muy raro que haya durado con linitis 3 años. Probablemente en ese estadio inicial era posible ofrecerle algo más, por lo menos más chances, ¿no? No decirle que vas a morir. Entonces ven como la medicina no es solo ver una escena de laboratorio, es saber interpretar al paciente, es explorar al paciente, es preguntar, conversar con él. Todos tienen algo más que contar. Ustedes se quedan solamente con eso, vamos a pasar desapercibida cierta información. Como le digo a los chicos de 12avo, ¿no? Que han comenzado a decir nuevamente. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, la boca no pregunta lo que la mente no sabe. Si no lo sabes, significa que no lo sospechas. Y si no lo sospechas, no vas a indagar por eso y se te va a ir. Entonces, imagínate, ese paciente se va a ir a su casa con el cuestionamiento de por qué no me dijeron eso antes. Y el último día de su suspiro dirá, ¿por qué fui contigo? Entonces, son cosas que pasan habitualmente en consulta. En consulta hemos visto ese tipo de pacientes, o pacientes con problemas gástricos que son tratados 2, 3 años a puro omeprazol. Nunca una referencia al gastroenterólogo para que les haga por lo menos una endoscopía de base, una endoscopía control. Nada, puro omeprazol. El paciente ya con pollito toma, sabe que tiene que tomar todos los días omeprazol. Años más tarde, viene perforado, viene con cáncer, viene ya con todas las complicaciones del SEO. Entonces significa, ustedes van a ser primero médicos generales. Entonces significa que tienen que aprender a lecturar de manera general al paciente. En la escala de donde aborda el paciente a los médicos, el punto de quiebre más importante es el médico de primer nivel, el médico de centro de salud, porque es la puerta de entrada. Si desde ahí parte mal el enfoque, el paciente va a perder tiempo hasta que encuentre a alguien que realmente vea lo que tiene y sepa a dónde enviarlo. ¿Y quién le devuelve ese tiempo perdido? Entonces, eso hay que ver. Eso es algo importante cuando vemos el dolor intrínseco, el cáncer gástrico, se ha hecho cada vez más común. Luego, en la parte pilórica, va a haber células que producen gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Regula la secreción gástrica. ¿Qué quiere decir? Hace un feedback positivo, se autoestimula el estómago. Si hay poco ácido clorhídrico, se activa la gastrina y le dice a las paletales más ácido. O cuando hay un exceso de ácido, menos ácido, pero hace un feedback. Se autoestimula. Además, encontraremos células mucosas que van a producir moco. ¿Por qué el moco es importante? Porque hasta acá el ácido clorhídrico mantiene un pH gástrico entre ¿cuánto? 1.5 a 2.5. Es extremadamente ácido. Extremadamente ácido. El cuerpo es sabio, intenta compensar esa acidez a través de la producción de moco. Con ese moco, el pH gástrico va desde 3.5 a 4.5, que es mejor tolerado. Entonces, el quimo final
es con un pH de aproximadamente 4 más menos 5 y eso es lo que sale al duodeno. El duodeno puede tolerar ese nivel de acidez en su primera porción y en la segunda porción ya lo va a mezclar con lo que es Bicarbonato. sales biliares y con lo que es sales jugo pancreático, que son netamente álcalis, llevando el kilo final a ¿cuánto? Entre 6 a 7. ¿Correcto? Esa es la importancia. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente falla esta válvula que hay acá? La válvula esófago-gástrica a nivel del cardio. Falla esa válvula, queda entreabierta, toda la secreción gástrica ácida migra hacia el esófago. Entonces, ¿qué va a pasar con el esófago? ¿El esófago estará preparado para soportar un pH ácido de 2 o 3? No. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Defenderse. ¿Cómo se defiende a nivel histológico el cuerpo? Histología básica, desde la primera día de histología te enseña. ¿Cómo se defiende el cuerpo histológicamente, sobre todo en las zonas de transición? Primero C, hiperplasia. Luego se hace displasia, luego se hace metaplasia. Es decir, cambia su epitelio, muta su epitelio a un epitelio que le permita defenderse. En este caso, esta porción del esófago lo muta a un epitelio intestinal. Lo muta a un epitelio intestinal precisamente porque el intestino sí está preparado para recibir ese tipo de pH. Es muy similar al epitelio duodenal, muy similar. Pero toda defensa en un inicio es buena, luego es mala. ¿Por qué? Porque en algún momento de esta hiperplasia, de estos cambios celulares acelerados, recuerden que la célula pasa por ciclos G0, G1, G2, G3, ¿sí? Es algo biología básica. ¿Se recuerdan? Ya. En algún punto de este ciclo celular se rompe el ciclo regular y empieza a sacar muy apurado células aberrantes. Y estos hijos aberrantes dan más hijos aberrantes. El problema es que como se rompió el ciclo, este crecimiento es exponencial. Ya no da 2 hijos, da 20. Y esos 20 dan 100 y esos 100 dan 1000. ¿Qué quiere decir? Hay un crecimiento celular anómalo y rápido. Cáncer. Origen del cáncer esofágico. Causa de factor de riesgo más frecuente, enfermedad del reflujo gastroesofágico, el famoso ERG, por incompetencia de la válvula esófago-gástrica. Explicamos la patología, la fisiopatología, partiendo desde la anatomía y la histología propia. Por eso es importante los cursos de básicas. Ahora, anatómicamente, siempre nos presentan en las maquetas o en las figuras del libro que el estómago está verticalizado, ¿cierto? Cuando el estómago en realidad está horizontalizado. En esa horizontalización del estómago tenemos que el cardias y el fondo gástrico están aproximadamente detrás del sexto arco intercostal izquierdo. Tenemos luego la curvatura mayor que se va hacia la derecha, pasando entre el noveno a 10º espacio intercostal. En las curvaturas mayor y menor, lo que vamos a encontrar en la curvatura menor sobre todo es la cisura angular, que va a marcar el límite donde empieza el píloro. Cuando hablamos de sus relaciones, el estómago, lo que viene a ser la zona del cardias y el fondo gástrico, principalmente se relaciona con la cúpula diafragmática del lado izquierdo. La cara anterior y la curvatura menor se relacionan sobre todo con el lóbulo hepático izquierdo. La curvatura mayor, o detrás de la curvatura mayor, lo que vamos a encontrar es el vaso. También encontraremos el cuerpo y la cola pancreática. ¿En qué espacio? En la transcavidad de los epiplones, detrás del estómago. Y el colon, sobre todo su porción superior, se va a relacionar con la curvatura mayor del estómago y con la zona pilórica. Ahí tenemos parte de las relaciones del estómago. Esto es histología, pero también importa en anatomía en algunas cosas. En las capas tenemos que esto se va a dividir en la parte más interna, que es la mucosa, la submucosa, la muscular, y la más externa, que es la serosa.
En la muscular tenemos tres subcapas, oblicua, circular y longitudinal. ¿Por qué es importante esto? Pero el Porque esto peristotismo. nos va a ayudar a ubicar a los plexos mientéricos. Entonces tenemos que entre la circular y la longitudinal, o entre la media y la externa, encontramos el plexo de Auer. Mientras que el de Meissner lo encontramos en el espacio submucoso. ¿Se entiende? Sí. Qué judío. ¿Alguien tiene plumón? Ya volaron las tiendas de estos. A ver si yo. Hermano, trae un Ah, esquema. De que sí dibujo está, pero. Arteria gástrica izquierda. Ay, ay, ay. Eso es con programas, eso es neta. Fue municipal, eso. Creo que vamos a poner un pulmón. Entonces regresamos a lo que conocemos. El tronco celíaco. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tronco celíaco? El tronco celíaco tenía tres ramas. ¿Cuáles eran? Hepática común, gástrica izquierda y la esplénica. ¿Se acuerdan? Las tres ramas del tronco celíaco. A partir de aquí podemos construir los dos círculos arteriales que van a irrigar tanto la curvatura menor como la curvatura mayor. Entonces, ¿cómo va esto? La curvatura menor resulta se va a irrigar gracias a la anastomosis de dos arterias, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. ¿De dónde viene la gástrica derecha? De la hepática común. ¿Correcto? Hasta ahí nos vamos siguiendo, ¿verdad? Sí. Luego tenemos que construir la irrigación de la curvatura mayor. En la curvatura mayor lo que tenemos acá es otra anastomosis. Gastroepiploica izquierda o gastroomental izquierda, rama de la esplénica. Se va a unir a la gastroepiploica derecha o gastroomental derecha. ¿De dónde viene la gastroepiploica o gastromental derecha? Ya fue. ¿De dónde? Uy, no. Ah, sí. Vamos a comprar uno. Vamos. Vamos. Y si vamos a comprar uno ahí en Ajá. el. Ya que te lo apunto. Haz un favor, ahí te doy. Ahí te doy. Voy a más, voy a ir. Mandas al negro. Racista. Proviene de la gastroduodenal. Gastroduodenal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí solamente se está graficando la irrigación de toda esta porción del estómago, nada más. Es el 80% del estómago, de la curvatura menor y la curvatura mayor. ¿Por qué ha hecho esto el cuerpo? El cuerpo es inteligente. Ha centrado toda su irrigación en esta zona del cuerpo y el píloro porque aquí es donde se encuentran todas las células especializadas que van a tener producción. Sin embargo, la zona del fondo, la parte del cardias, no tienen una función específica más allá de ser almacenaje. Por tanto, le ha restringido la irrigación. Entonces, ¿cómo se va a irrigar esta pequeña porción? Con las arterias gástricas cortas, que provienen ¿de dónde? Provienen de la gástrica izquierda y provienen de la esplénica. Son ramas colaterales, ramas gástricas cortas. Esto es importante, sí, porque esto hace de que el fondo gástrico sea la zona menos irrigada del estómago. Entonces, hay patologías como las hernias diafragmáticas, en los que a veces esta zona donde se encuentra el hiato del esófago, donde pasa el esófago, se hace más grande, se hace un orificio muy grande, parte del fondo gástrico pasa ahí junto con el esófago, se mete hacia el tórax. Cuando se ahorca ahí, como es la zona menos irrigada, corre mucho riesgo de perforarse. Entonces, se entiende la importancia de la irrigación del estómago ahí. Doctor, ¿dice qué color desea? Cualquiera, rojo, o sea, lo que haya.
Esquemas. Pero el rojo creo que se ve mejor, mira. ¿Negro o azul? El viernes voy a venir azul porque todos los esquemas. Ahí volaron todos. Todavía no. No, todavía no. Más bueno. Acá. O sea, aquí no te veo hasta el lunes. Sí, no te lo veo. El examen. El hospital también uso bastante. Y yo llevo esa hora en la noche. Para recargarlos. Es que hay cosas que si no se esquematizan no quedan. Y son más complejas de entenderlas en el libro. Sí, ya. Vamos a comprar mi café en serio. ¿De qué tipo? A las 3:30. ¿Y de aquí te vas a quitar o vas a quitar? ¿A qué hora o no te vas a quitar? No, tengo que irme a comprar toallas y juguetes para los bebés. El viernes. Mi mamá tampoco les ha comprado. No, pues qué cosa. Me gusta la materia, pero yo siento que me mataría de risa. Pero ¿cómo le vas a decir eso? No te preocupes, yo le caigo bien a todos. Le mandé su punto, pero se lo comió. ¿Cuándo les planteé que iba a hacer el examen de ¿Renal? La otra semana. La otra semana, La doctor. otra semana. martes 7, no? Sí. Si Dios lo permite. Y de ahí digestivo sería el martes 14. Claro, ni te vieron. Sí, aunque no. Vamos a ver cómo hacemos para el martes 14, ¿no? Pasito. Porque en la mañana tengo turno. El problema es que este mes, casi todos mis martes y mis viernes me han puesto turno. Ha sido con maldad. Ha sido con sadismo el 2 de julio. Doctor, disculpe, y con referencia a los pasitos que iba a tomar en gastro, ¿se va a ver? No, como les dije, ¿que los delegados no les han avisado? Sí, mencionó algo, ¿te acuerdas? De los pasitos De digestivo, voy a seleccionar los temas Ajá. de gastro. O sea, ya no van a hacer, porque les había prometido el inicio de los exámenes, ¿cierto? Sí. Y el tiempo ya no nos va a dar para los dos exámenes. Julio nos va a quedar cortísimo. Entonces, para el examen de digestivo, solamente voy a seleccionar algunos temas de digestivo que son los que les voy a tomar en el examen final, para no tomarles todo el bloque. Sí, ¿Cómo la suba de cuadro, doctor? ¿Es de pizarra, no? Uy, ¿dónde tengo esclavos? ¿Qué esclavo? Acá lo que nos faltaba era la gastro, lo de la remarcamos. ¿Atrito colono? Gastroenterica derecha, gastromental derecha, Ahí ya se nota bacán. la gastroenterica o la gastromental izquierda. Entonces, aquí se configuraba lo que era la curvatura mayor, les decía, ¿no? Esto es lo que se grafica ahí, el 80% de irrigación. Y este 20% restante está a cargo de las gástricas cortas, que provienen tanto de la esplénica como la gástrica izquierda. E incluso la frénica inferior también por ahí de algunas ramitas. Todas colaboran con alguna ramita extra, pero no tiene una irrigación principal. Es por eso que es la zona menos irrigada del estómago. Ahora, cuando hablamos del drenaje venoso del estómago, vamos a ver lo siguiente. En el drenaje venoso, regresamos a esto, Drenaje. a lo conocido. ¿A la cava? Esplénica, porta, vena mesentérica superior. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se formaba la porta? Esplénica más vena mesentérica superior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera el drenaje? ¿Cómo se genera el drenaje venoso del estómago?
La curvatura menor, dos venas que van a llegar directo acá. Vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha. ¿Sí? Ambas directamente sobre la aorta. Luego viene el drenaje venoso de la curvatura mayor. Aquí viene la gastroepiploica izquierda, que se van a observar, va a generar su contenido con la vena gastroepiploica derecha, que es dependiente de la mesentérica superior. Y ahí se genera el drenaje venoso tanto de la curvatura menor como de la curvatura mayor. Es más simple que el drenaje de la irrigación arterial. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando hablamos de la inervación, hablamos del estómago de una inervación simpática y parasimpática. Parasimpática a través de los troncos anterior y posterior del vago, que son estimulantes o estimuladores, y lo simpático, que es a través de los esplácnicos, que son inhibidores. Y no solo eso, también participa el preso mediantérico de Meissner y Auerbach. Ahora, acá sucede algo interesante. Vamos a hacerlo acá. Acá sucede algo interesante. Por acá discurre el tronco vagal anterior, por atrás está el tronco vagal posterior, y de este tronco vagal anterior sale una rama acá. Luego vienen sus demás ramas. Más o menos por la década de los 60, los gastroenterólogos tenían pacientes que tenían enfermedades ulceropépticas que eran de difícil tratamiento, no remitían con pastillas, no remitían con jarabes, con nada, formaban úlceras. Como no podían controlarlos, en algún momento hubo un congreso, un consejo. Aló, doctor, buen día. Sí, dígame. ¿El jefe? También que estoy buscando, no cartas, buscando el turno. Dígame lo que quería. También salió ese video de Rellano. Ya. ¿Salió guardia? 28 no me he estado cerrado. Cerrado, lo hacemos. El otro mes. Lo que se publicó por minuto 3. Martes. Por favor, 28. Por 28, ¿no? ¿Qué? Sí, por si acaso. Día del padre. Independencia. Sí, sí. No, esto viene. ¿Qué emprendimiento? Emprendimientos de Sanato. Sí, sí, está bien. ¿Tienes así? Sí, está bien, perfecto. No siendo, por ahí le puedo enviar algunos turnitos más que tengo de repente, por ahí a alguno le interesa. Le envío la foto más allá. ¿Es una cirugía o guardia? Anda a rodar por chismoso. 10 estoy en la universidad, los viernes en el día. El martes, doctor, el martes. Sí, pues, estoy buscando cambiar ese turno. Domingo, ¿qué? 19. Ya, Doc. ¿Por cuál? Por, no sé. Mire, yo tengo el lunes 27 y tengo el viernes 31. Tengo que aprovechar la luz. El viernes 31. Tengo que aprovechar la luz. Sencillamente. Sí, el lunes 20 día tengo. Y el viernes 31. Viernes 31 también tengo día. Ah, yo le digo, voy a pintar con su dedo. Sí, ¿ves? Con tu dedo. Ya, listo. Ya, listo. Bueno, Ya. Los fluidos son acá. La carga de grasa. Uy, pero eso. ¿De qué nada? 31. Guardia. Pluma fuente. Paso. Sí, doctor. Listo, doctor, no hay problema. Ponme TikTok. Cambios de turno. Mi rol está horrible.
Ah, sí. Ganador. Necesito mover todos. Muchos turnos para cambiar porque tengo cruces. Todos mis martes y mis viernes están cruzados. No sé cómo hacer para tomarles exámenes. Virtual. Tengo guardias, tengo turnos. Virtual, doctor. Pero vamos a. Entonces lo que voy a hacer es probablemente un turno hospitalario falte, porque tengo que venir a tomar ese examen, por lo menos para el examen final. Voy a ver a cuál. Entonces voy a sacrificar allá uno, y acá sacrificaré uno, y trataré de mover. A ver cómo nos organiza. Y se va acomodando. Bueno, el rol de Julio para todos ha sido horrible. Pero Sí. no hay La forma de. jefatura nos ha castigado. Como vemos el 14. Porque el 7 es un Pregúntale qué día puede mi sábado, amigo. Sí, escrito. Ya nos Sí, caímos. escrito, man. Dile, sábado es. Pero este no es patrio. Dile, pues, sábado es. Mañana no es patrio, doctor. En jefaduras no hay amistades. Dile, doctor, sábado es una ficha. No, es difícil hacer un rol de dicho. Acabo Los roles grandes es bien complicado darles el gusto a todos. No se puede. Que juega muletas, me he dicho. ¿No? Bien, les decía, antes de que nos interrumpa. En la década de los 60, les contaba un poco la historia, habían estas enfermedades ulceropépticas que no podían controlar a los gastroenterólogos. Entonces, hubo un congreso donde se juntaron los gastroenterólogos y los cirujanos y dijeron, miren, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Nunca falta alguien que dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu problema? La hipersecreción ácida. ¿Quiénes producen secreción de ácido clorhídrico? Las células parietales, ¿cierto? ¿Quién lo estimula? El vago. Entonces, ¿qué te parece si lo operamos, denervamos al estómago, le quitamos, lo quemamos al nervio vago a ese nivel y listo, muerto el perro, muerta la rabia. Ya no produce más ácido clorhídrico, solucionaba el asunto. Se pusieron a discutirlo, a pensarlo, ¿no? Dijeron, vamos para adelante. Sí, al éxito. Entonces empezaron a hacer lo que se llaman vagotomías tronculares. Lo quemaban o lo amputaban el nervio vago a ese nivel. ¿Qué era lo que pasaba? Efectivamente, el paciente al mes, a los 2 meses, ya no tenía enfermedades ulceropépticas, ya no producía ácido, pero tenía otro pequeño problema, que también hay células mucosas, hay gastrina, hay otras estirpes celulares que dejaban de ser estimuladas. Entonces, si bien es cierto, ya no había ácido, pero no había moco tampoco. El estómago empezaba a tener problemas de motilidad. Porque si bien es cierto, el movimiento peristáltico, movimientos del gástrico lo controla el sistema mientérico, también el sistema autónomo participa en el movimiento. Ojo. Entonces, pero esto no era el principal de los problemas. El problema vino más adelante. A los 3, 4, 5 meses empezaban a llegar los pacientes a emergencias con peritonitis. ¿Qué era lo que había pasado? Que el nivel en donde habían amputado el nervio, habían dejado una pequeña rama escondida que se iba hacia el fondo y tenía pequeñas ramificaciones hacia la parte superior del cuerpo. Es decir, dejaba una pequeña ventana para estímulo de las células parietales, del ácido clorhídrico. Y como todo nervio, cuando está, se afecta su función, lo que queda hiperfunciona. Empezó a hiperestimular esa pequeña zona del cuerpo gástrico. Y ya no había moco que te defienda. Entonces, como el estómago no está verticalizado, está horizontalizado, ¿qué pasaba? Toda la secreción ácida se acumulaba en la zona del fondo gástrico. Y el fondo gástrico es la zona anatómicamente menos irrigada. Entonces se ulceraba y se perforaba con facilidad. Llegaban los pacientes de emergencia con peritonitis por perforación gástrica. Así se murieron un montón. Los 60. Entonces, en las necropsias que les hicieron, empezaron a identificar a ese nervio que era el culpable. ¿Y saben cómo lo bautizaron? ¿Quién sabe? El nervio criminal de Gracie. Precisamente, el nervio criminal, ¿por qué? Porque se cargó a varios en el camino. Vamos a sacar un libro. Nervio criminal, esa es la historia del nervio criminal de Gracie, o el nervio olvidado de los cirujanos. Porque asumía que al no abordarlo, generaba todo ese problema.
Ya bueno, luego con el tiempo cambió un poco todo esto. Ahora se hacen vagotomías ultra selectivas. Es decir, el gastroenterólogo identifica la zona específica donde quiere que se denerve y esa zona pequeña, esa ramita pequeña se denerva. La rama, ¿no? La ramita, ya no el tronco, la ramita. Pero es un procedimiento que ya ha ido cayendo en el desuso hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque también los medicamentos o los abordajes endoscópicos han mejorado muchísimo. Entonces ya los gastroenterólogos ya controlan mucho mejor. Entonces es raro que un paciente no revierta su cuadro. La última vagotomía troncular que he visto ha sido pues allá por el año 2018, 2019. Ahí no hay gota. Entonces ya no es un procedimiento común, ya quedó como parte de la historia. Como parte de la historia. Una curiosidad anatómica. No me voy a meter a lo que es el drenaje linfático del estómago, ¿por qué? Porque aquí tendrían que aprenderse los 16 grupos ganglionares del estómago. Y en realidad anatómicamente en la básica no es tan importante, en la área básica, pero sí van a tener que hacerlo cuando pasen a oncología médica o a cirugía. Porque cuando se hacen gastrectomías, nos hacemos gastrectomía más linfadenectomía, es decir, sacamos ganglios linfáticos. Mínimo tenemos que sacar 32. Para sacar 32 tienes que estar seguro de cuántos grupos ganglionares estás abordando. Ahí sí tienen que saberlo, porque sí les van a preguntar. En doceavo les pregunto a los chicos de preinternado. Los grupos ganglionares gástricos. Los 8 anteriores y los 8 posteriores tienen que saberlo. Pregunta de internado también para los chicos. Ya no me matriculé con él. 3 partes. Luego, cuando vemos el intestino delgado, Todo acomodado es mejor. en inglés. Nos va a estar bien después. Cuando hablamos del intestino delgado, hablamos desde el duodeno, yeyuno e ilio, ¿cierto? El duodeno, que es la primera porción o el primer segmento, a su vez se va a subdividir en 4, que es primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? O es transverso, ascendente, transverso, ascendente. Entonces, aquí la porción más importante es la segunda porción. ¿Por qué? Porque dentro de sí guarda 2 papilas, la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. ¿Qué conductos llegan a la papila duodenal mayor? ¿Colédoco? ¿Colédoco? Colédoco, ¿no? La vía biliar principal y el conducto de... ¿Cómo se llama el conducto pancreático principal? El Wilson, ¿no? El Wilson. Entonces, ambos conductos confluyen en la papila duodenal mayor, alias ampolla de Vater. Y esa ampolla de Vater tiene su propio esfínter, el esfínter de Oddi. ¿Correcto? Eso es importante. ¿Por qué? Acá tenemos la ampolla de Vater, nuestro respectivo esfínter. Acá confluye la vía biliar principal y confluye el conducto pancreático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces se da sobre todo patología como los cálculos vesiculares, los cálculos biliares, hay pequeñas piedras que pueden migrar hacia el conducto principal y pueden llegar a estancarse aquí. Cuando estancan el esfínter de Oddi, dejen de darse cariño y cerrar. Se quieren mucho, ¿no? Me va a pegar. Le gusta el chocolate, tío. Entonces, cuando los cálculos llegan Me voy a a pegar. y esto es parte de la anatomía de vesícula biliar, conductos. El conducto cístico, que es el conducto principal que drena la vesícula, tiene aproximadamente entre unos 3 a 5 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cálculo que mida menos de 5 milímetros puede migrar de la vesícula a la vía biliar. Puede migrar. Cuando pasan del cístico, llegan al conducto biliar principal y van a bajar. Y pueden estancarse sobre todo a nivel del esfínter de Oddi, porque el esfínter de Oddi baja su diámetro hasta 2 a 3 milímetros. Ahí se enclava la piedra. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El jugo biliar refluye, el jugo pancreático refluye, inflamando hacia atrás toda la vía biliar, la vesícula, y hacia el otro lado, inflamando el páncreas. Y eso va a constituir una enfermedad que se llama pancreatitis biliar. Esa es la pancreatitis biliar, la pancreatitis más común.
porque también hay otras que son farmacológicas, la pancreatitis biliar. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante la presencia del esfínter de Oddi y la polla de Valle. Ahora, de la papila duodenal mayor, centímetro y medio más arriba, encontramos a la papila duodenal menor. ¿Qué conducto desemboca en la papila duodenal menor? Conducto accesorio pancreático, ¿cómo se llama? Han hecho el ciclo pasado. Menor. ¿Cómo se llama? No, o sea, no mencioné eso. Siempre con una sonrisa. Ay, O sea, no me enseñó eso, doctor. el conducto de Santorini. Yo me acuerdo de esa, El conducto de Santorini. Es el conducto pancreático accesorio. El de arriba. Hay dos, ¿no? El principal es Wilson y el accesorio es Santorini. ¿Cómo estamos en el Santorini arriba? Arriba, en la papila duodenal menor. Entonces, por eso es importante la segunda porción duodenal. ¿Qué más es importante reconocer en duodeno? En duodeno es importante reconocer sus medios de fijación. En sus medios de fijación tenemos el ligamento hepatoduodenal, que se relaciona con lo que es el aumento menor, y tenemos el ligamento suspensor del duodeno, que va a anclarse en los pilares posteriores del diafragma. El ligamento suspensor del duodeno también se conoce como el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz. Y si ustedes se dan cuenta acá, cuando llega al duodeno, le hace un bucle, o le hace un pequeño ángulo al duodeno, que es el ángulo de Treitz. Esto marca el límite de transición entre lo que es duodeno y donde empieza el yeyuno. Y también marca el límite entre lo que es la vía digestiva alta y la vía digestiva baja. Entonces, cuando en algún momento ustedes escuchen hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, ¿a qué se refieren? Cuando el sangrado se produce antes del ángulo de Treitz o después del ángulo de Treitz. ¿Correcto? Ese es el nivel de importancia que tiene el ligamento de Treitz. Para ver la irrigación del duodeno, vamos a complementar esto. Para la irrigación del duodeno es necesaria una anastomosis de dos arterias. A la gastroduodenal le salen dos ramas. Acá tenemos las pancreatoduodenales superiores, tanto la anterior como la posterior. ¿Correcto? Estas se van a unir o anastomosar a las pancreatoduodenales inferiores. ¿Y de dónde vendrán estas? A la segunda continuidad de la aorta. Si ustedes se recuerdan, acá teníamos una arteria que hacía esto. ¿Cómo se llamaba? La mesentérica superior. Yo estoy bien, ¿no? Yo lo dije. Las pancreatoduodenales inferiores son las primeras ramas de la mesentérica superior. Esta estructura o esta anastomosis de irrigación pancreatoduodenal superior e inferior van a irrigar todo el duodeno, parte del píloro, cabeza del páncreas, cuello pancreático y proceso uncinado pancreático. Ese es su territorio. ¿Correcto? Cuerpo y cola pancreática es territorio de las arterias pancreáticas dependientes de la esplénica y de la pancreática magna. Pero este círculo arterial es dueño de todo ese territorio. ¿Se entiende? ¿Se entiende la irrigación? No. Ya está bueno. No me preocupe. No me preocupe, yo también. ¿Me entendió?
Ahora vamos a ver el drenaje venoso. El drenaje venoso es mucho más sencillo todavía. Para el drenaje venoso nuevamente regresamos a esto, a lo más básico. La porta con su mesentérica superior y su plénica. Entonces, ¿cómo va a drenarse esto? Solo dos venas que hacen esto. Vena pancreato-duodenal superior, vena pancreato-duodenal inferior. Nada más. Eso es suficiente para drenar todo esto. Las venas pancreato-duodenal, que drenan directamente ambas en la vena mesentérica superior. ¿Se entiende? Eso es lo que ¿Cómo raro? Sí, creo que sí. Yo no entendí ese cáncer, pues. Ay, no. Siempre con esa sorpresa. Uy, la flor está por Hemos complementado irrigación y drenaje venoso de estómago, de duodeno, No me viste en la calle. incluso parte del páncreas. ¿De dónde está conectado? Es muy que me ve sonreír. Luego, cuando vemos el yeyuno, vamos a ir de frente acá. Cuando vemos el yeyuno y el ilium, si nosotros extendiéramos todo el yeyuno y el ilium en la mesa, no podríamos diferenciar la transición de uno al otro, porque macroscópicamente son iguales. Pero existen algunas diferencias histológicas. ¿Cuáles son? Mientras más proximales, más ancho. Es decir, hacia la unión yeyuno-duodenal tienen un diámetro de 4 centímetros. Mientras más distal, más angosto. Es decir, hacia la válvula iliocecal su diámetro es de hasta 2 centímetros. 2. La porción del yeyuno tiene una pared más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de pliegues circulares. ¿Cómo se llaman esos pliegues? Un punto más en el examen. A una, a las 2 y a las 3. Los pliegues de Kerckring. Los pliegues de Kerckring. ¿Qué función tienen los pliegues de Kerckring? Miren. ¿Sí escribe? Cortamos este espacio en el intestino, ¿ya? Más o menos, digamos que esto mide unos 10 centímetros cuadrados. ¿Ya se mete? Pero, por dentro de su mucosa, los pliegues circulares. ¿Qué pasaría si estos pliegues circulares nosotros los estiramos, los extendemos? Va a haber más de 10 metros. Teóricamente se dice que la superficie aumenta de 3 a 5 veces. Es decir, puede alcanzar entre 30 a 50 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la función de los pliegues de Kerckring o los pliegues circulares de Kerckring? Aumentar la superficie de absorción intestinal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora, si ustedes ven acá, hay mayor cantidad de pliegues circulares hacia el yeyuno. ¿Qué significa esto? Que la función del yeyuno es principalmente absortiva. Hay menos cantidad en el ilium. ¿Qué quiere decir? Que su función principal del ilium no es exactamente la de absorber. Es una función secundaria. La función principal del ilium tiene relación con la presencia de tejido linfoide y placas de Peyer, además de grasa mesentérica alrededor que está cargada de ganglios linfáticos. Es decir, su función principal es netamente inmunológica. Principalmente inmunológica y después termina de absorber algunos elementos. Mientras que en la parte del yeyuno principalmente es absortiva. Todo lo que se absorbe en el yeyuno. Es por eso que nosotros cuando entramos a cirugías donde por alguna razón el intestino se ha lesionado, yo prefiero retirar ilium a tener que retirar yeyuno. Porque si retiro yeyuno, significa que el paciente no va a absorber los elementos, los nutrientes. Es complicado. El ilium no va a poder suplir esa función. Y para nosotros es un escenario muy complicado cuando se genera una enfermedad que es la isquemia mesentérica, cuando por alguna razón un trombo bloquea la irrigación de las mesentéricas. Porque si sobre todo bloquea la mesentérica superior, como vamos a ver ahora cuando hagamos irrigación del intestino delgado, recordemos,
inferior. Nuevamente, acá, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Correcto? Mesentérica superior. Habíamos dicho que sus primeras ramas eran las pancreato-duodenales superiores. inferiores. En el superior. Luego en su trayecto nos va a dejar las ramas yeyunales y luego se formará un arco, perdón, un tronco. Este tronco normalmente se conoce como el tronco iliocólico, pero el nombre exacto, el nombre real de esto es el tronco ilio biseco apéndico cólico. ¿Por qué? Tiene que ver con todas las ramas que nacen de ahí. ¿Y sigo qué? ¿Qué ramas nacen? Ramas iliales, la apendicular, biseco. ¿Qué quiere decir? Dos secales, secal anterior, secal posterior, lo abrazan al cielo. ¿Qué más? La cólica derecha y la cólica media. ¿Correcto? Esas son todas las ramas de la mesentérica superior. Ya estoy perfecto. Y ahí viene toda la irrigación que en algún momento les dije, ¿no? Mesentérica superior es dueño de todo el intestino delgado, ciego, colon ascendente, una porción del colon transverso, y la mesentérica superior, inferior, era dueña de todo el resto, ¿no? Hasta el recto. Acá empezamos a desmenuzar las ramas. Y vamos más allá, para completar esto en una sola. La mesentérica inferior. La mesentérica inferior tiene la cólica izquierda, tiene las sigmoideas y tiene una final que es la rectal superior. Correcto, esas son todas las ramas de la mesentérica inferior. Colon descendente, colon sigmoide hasta recto. La pregunta es, ¿y cuál irrigan transverso? ¿Cómo se irrigan transverso? Un punto en el examen. A la 1, a las 2, No, no sé. ¿Es anastomosa? a las 3. ¿Cómo? A través del cólica media ¿Con cuál? con la cólica inferior. Cólica izquierda. Ah, izquierda. Estaba cerca. Y van a no cuenta. formar un Medio, arco. medio punto. 0.1. ¿Cómo se llama ese arco? El arco de Río Lano. El arco de Río Lano. Y a nivel del ángulo esplénico del colon le van a salir pequeñas arcadas adicionales o arcos adicionales. Son los arcos de Drummond, Medio punto, ¿no? ¿Arco de que qué? también pueden aparecer acá en Drummond. las sigmoideas. De fumón. Como Arcos en de alemán, Drummond. ¿será? Entonces tenemos el arco de Riolano y la arcada de Drummond. Ahí tenemos toda la irrigación del intestino delgado, todo el colon, hasta el recto. Ahí está todo. Pero eso sí le voy a tomar foto. Resumidito. Doctor, ¿arcada de qué dijo? Drummond. 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 Si no es en francés, se les escucha. Ya conté de cirugía, les voy a preguntar por el punto de grito. ¿Quién es ese? ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Quién es? Ah, el Punto de doctor. grito. Ya. ¿Quién es Derek? Mi tío. Falta poco. No, ya han llegado los chicos de doceavo que yo les enseñé nato por allá por el 2021. ¿Pandemia? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan de No se acuerdan nada. En pandemia, creo. No, para pulsearles les he tomado preguntas a cada uno. Nada. Ni fisio, ni vista, ni semio, ni fármaco, nada. La virtualidad. Sí, este va a ser un ciclo difícil. La virtualidad. Duro para todos. ¿Ya? ¿Cobra? Sí. Ya tomé foto. ¿Dónde el grupo? Tengo mi puntito, no tengo mi puntito. ¿Por qué? Porque les estoy haciendo pura lectura crítica y ahí es un problema. Cuando tienen que interpretar a un paciente, en un solo paciente se mezcla tu anato, tu fisio, tu histo, tu semio, tu fármaco, diagnóstico por imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la medicina en un solo paciente. La mejor línea.
Ahora, cuando hablamos del drenaje venoso, un poco la cosa es más sencilla. Nuevamente, lo que conocemos. Porta, esplénica, vena mesentérica superior y aquí en vena mesentérica inferior. Entonces, las ramas venosas toman el mismo nombre de las arterias, igualito. Con la única diferencia es la siguiente. ¿Quiénes drenan en la mesentérica superior? Drenan las yeyunales, drenan las iliales, drenan la pendicular, drena la cecal, drenan las cólicas derecha, drena la cólica media. ¿Correcto? Y en la vena mesentérica izquierda, drena igualito la cólica izquierda, drena las sigmoideas, drena la rectal superior, todas drenan ahí. Y luego todo confluye hacia la cola, hacia el hígado. Pero no es el único. También hay en paralelo otro drenaje venoso, que son las venas ilíacas a través de la vena cava inferior. Y aquí, ¿quiénes están metidos? Sobre todo las rectales medias, las rectales inferiores, drenando en la ilíaca interna. Y algunas ramas colaterales que van a venir de las intestinales que van a drenar directamente en la cava inferior. Esto es importante, sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos el drenaje venoso a nivel de lo que es las vías de administración de fármacos intrarrectales, los plexos hemorroidales o los plexos rectales internos y externos terminan drenando una parte en las ilíacas, otra parte en la mesentérica inferior. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco por ahí, siempre les van a decir en farmacología, es una vía errática. ¿Por qué es una vía errática? Porque una porción del fármaco va para acá y otra porción se va para acá. Una se irá al hígado y otra fracción se irá a la circulación general. Entonces, hay que tener cuidado con el medicamento que administro, porque puede activarse un metabolito tóxico en el hígado o puede irse a la circulación general y hacer un efecto no deseado. Es por eso que se le dice vía errática. Entonces, hasta incluso para fármacos yo expliqué dos vías, ¿no? Las vías sublingual y la vía intrarrectal. Está relacionado a la estructura vascular anatómica. Y cuando hablamos de inervación del yeyuno ilio, nuevamente, ¿no? Vía parasimpática, simpática, lo parasimpático es estimulador, aumentando las secreciones, motilidad, flujo sanguíneo, y a nivel de lo que es simpático, haciendo todo lo contrario, ¿no? Sobre todo a través de los nervios esplácnicos, ¿no? Mayor, menor, mínimo. Y no olvidar también el sistema nervioso entérico, a través de los plexos entéricos de Meissner y Auer. Ahora, cuando hablamos del colon y recto, principalmente lo siguiente. Del colon hablamos sobre todo cuando hicimos retroperitoneo, ¿correcto? Y habíamos dicho que el colon era un órgano retroperitoneal secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peritoneo lo envolvía al colon ascendente y al colon descendente y lo escondía detrás. Además, en los ángulos van a haber ligamentos que lo van a fijar al colon. Entonces, estas zonas donde está fijado por el peritoneo y donde los ángulos están fijados por ligamentos son zonas fijas del colon. Pero así como hay zonas fijas, hay zonas móviles. ¿Cuáles son? El ciego, el colon transverso y el sigmoides. ¿Eso tiene alguna repercusión clínica? Sí. Sobre todo en los habitantes de altura. Miren, normalmente en la costa, una persona, el colon transverso mide más o menos unos 50 centímetros de longitud. El colon sigmoides mide aproximadamente entre 15 a 25 centímetros de longitud. Sin embargo, en los habitantes de altura, se ha encontrado de que el colon sigmoides puede medir mucho más. Puede alcanzar incluso los 40 a 50 centímetros de longitud. ¿Por qué? Largo. Es largo. Es una variación genética del habitante de altura, mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A eso se le suma que a mayor altura, menor presión barométrica.
¿cierto? Cambia la presión barométrica y se aplica la ley de Boyle para los gases. Entonces los gases van a difundir de manera distinta. 3. Se tiene que adicionar ahí lo que es la dieta del paciente de altura, que actualmente es papa, camote, yuca, harinas, dieta rica en carbohidratos. A eso le sumas el estreñimiento precisamente por la dieta. Entonces tienes todos los componentes para que una de las patologías más frecuentes del habitante de altura sea la obstrucción intestinal por vólvulo. ¿Qué quiere decir? Es tan grande el colon, se llena de heces, se llena de líquido, se llena de gases, y esto en algún momento se distiende y así como los globos pencil, lo rotas, empieza a girar sobre su eje. Gira sobre su eje a un punto de que se estrangula a sí mismo, estrangulando sus vasos, necrosando sus paredes. Lo que tienes al final es una llanta enorme color negro, ¿no? Que huele horrible. Clausura quirófanos. El vólvulo de colon sigmoides. Ahora, solamente se puede dar a nivel del colon sigmoides, no. El segundo en frecuencia es el colon transverso y lo más raro es encontrar del ciego. Pero son los lugares donde se puede dar porque son zonas móviles. Como el colon no está fijado, se puede mover. Entonces se llena de gases y empieza a girar, a rotar. Ahora, ¿qué más? Para no dejar eso. Además, dentro de los elementos de fijación del colon, también tenemos aquí una estructura que lo va a fijar a la pared abdominal. Parte de acá. Es decir, esta de acá. Esto se llama fascia de Toll. Fascia de Toll. La fascia de Toll se divide en 3. Fascia Toll 1, Toll 2 y Toll 3. La Toll 1 es retropancreática, la Toll 2 paretocólica derecha, la Toll 3 paretocólica izquierda. Entonces, esa fascia es sumamente importante porque cuando nosotros queremos explorar el retroperitoneo, necesariamente tenemos que cortar esta fascia para poder levantar todo el colon y llevarlo hacia un lado o hacia el otro y exponer el retroperitoneo. Ahí tienen sobre la fascia Toll. Cuando hablamos del apéndice, no el apéndice secal o el apéndice vermiforme, es una estructura tubular que se va a originar en la base del ciego, donde confluyen las 3 tenias. Si ustedes se dan cuenta acá, el colon tiene una tenia, una banda. Esta banda está ubicada en 3 zonas del colon. Lo acompañan. Donde confluyen estas 3 tenias hacia la base del ciego, ahí se origina la base del apéndice. El apéndice es una estructura tubular alargada que mide más o menos unos 6 a 10 centímetros de longitud por unos 6 milímetros de diámetro. ¿Correcto? Irrigada por la arteria apendicular, que es rama de la ilio liseco apendicular. La posición más frecuente del apéndice es la posición retrocecal, se va hacia atrás. La segunda en frecuencia es esta, que es la subcecal, y luego vienen las más raras, que son la télvica, que son la retroilial o la preilial. Esas son las posiciones más frecuentes que tiene el apéndice. ¿Qué más es importante acá? Cuando nosotros vemos por dentro del ciego, vamos a encontrar 2 papilas. 2 papilas. Una papila que está relacionada, que es la papila ilial, que está relacionada con la válvula iliocecal. Es una válvula verdadera. ¿Por qué? Porque tiene un compuesto muscular que permite que se abra y se cierre. ¿Cuál es su función? Que todo lo que venga del ilio hacia el ciego no refluya, no regrese. Es su función. Es conocida como la barrera de los boticarios. ¿Por qué? Porque antiguamente creían que los enemas paraban acá. Tú colocabas los enemas rectales, llegaba el enema y hasta aquí nada más. No llegaba hasta el ilio. ¿Correcto? Ahora, esta es conocida también como la válvula de Bowen. Y esta de acá, la válvula de Gerlach. La válvula de Gerlach es una pseudoválvula. ¿Por qué? Porque solo es un repliegue de mucosa. Es pellejo extra que se montó encima. No es una válvula verdadera, es decir, no se contrae, no se abre. Entonces, cuando este repliegue es abundante, se planta sobre el orificio apendicular, evita que el contenido fecal entre en el apéndice.
Pero a veces cuando este repliegue se mueve o es un repliegue corto, queda como un saco donde todo lo que pasa se va a meter. Entonces, cuando se meten las heces acá y se endurecen, se forman fecalitos. Los fecalitos obstruyen la luz del apéndice y se generan las apendicitis agudas. La causa más frecuente de apendicitis en adultos es fecalitos. Fecalitos. La causa más frecuente de apendicitis en niños es hiperplasia linfoide. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que les dije? En ilion distal vas a encontrar mayor cantidad de placas de Peyer, órganos linfoides, ¿cierto? Lo mismo se replica en el apéndice. Tiene bastante tejido linfoide, sobre todo en la etapa infantil. Entonces, cuando pasan por procesos virales o infecciosos, a veces estos órganos linfoides se inflaman y obstruyen la luz del apéndice, evitando que la secreción mucosa que se produce dentro salga. Entonces, al obstruirlo va a generar también apendicitis. Entonces, en los niños la primera causa es hiperplasia linfoide, luego es fecalitos y tercero son parásitos. Parásitos. Parásitos, sobre todo los parásitos que hacen el ciclo de luz. ¿Ya han llamado parasitología? Sí. A ver. ¿Qué parásitos hacen ciclo de luz? ¿Las tenias? No. Los ascaris. Los platermitos no. Los ascaris sí hacen ciclo de luz. Por eso que se van al pulmón, se van a las vías biliares, se van al apéndice. En el apéndice puedes encontrar un ovío de ascaris. Ojo. Entonces ahí. Y en los adultos mayores primero es fecalito y luego viene el cáncer de apéndice. Es una causa frecuente de apendicitis en adultos mayores. Entonces, el colon, tanto en sus ángulos hepático y esplénico, tiene elementos de fijación, que eran ligamentos. En el colon, en el ángulo hepático, va a tener el ligamento gastrocólico, que lo va a unir al estómago, colecisto duodenocólico, que lo va a unir a la vesícula y al duodeno, el renocólico, hepatocólico y el parietocólico. Son los elementos de sujeción del ángulo hepático del colon. Al órgano que lo une, coge el nombre. Es el derecho. Así como hay en el ángulo hepático, también hay en el ángulo esplénico. En el ángulo esplénico tendremos en 3 capas. Una capa más superficial donde tenemos al ángulo frenocólico, que lo va a unir al diafragma. En el medio tendremos al ligamento de Buy, que básicamente abraza acá al ángulo, lo abraza al ángulo esplénico del colon. Y luego el espleno mesocólico, que lo va a unir aquí, al base. Y finalmente, en la parte más profunda, el ligamento parietocólico, que no es otra cosa que una extensión del ligamento de Tolt. ¿Se entiende? Sí. Eso. Ya está ya. Para la irrigación, Hay una maqueta. lo que ya les había explicado, ¿Hay una maqueta? Hay una maqueta. Arco de Kutuch, Setuch, Sutuch, Yoriolando, Arco de Brumo. bien, aquí, a ver chicos, recuerdan, la cólica media, la cólica izquierda, arco de Riolano, la arcada de Drummond, acá también de las sigmoideas, la arcada de Drummond. ¿Qué punto importante hay aquí? Aquí se va a generar un arco o un espacio avascular, que es el arco de Sudeck. ¿Cuál es la importancia que tiene? Primero se va a formar entre la última sigmoidea y la rectal superior. ¿Por qué es importante? Porque va a delimitar la línea o la transición recto-sigmoidea, la unión recto-sigmoidea. ¿Cuál es el parámetro anatómico para ubicar la unión recto-sigmoidea? El arco de Sudeck. ¿Y quiénes forman el arco de Sudeck? La última sigmoidea y la rectal superior. ¿Se entiende? Y cuando hablamos de lo que es la inervación, el plexo mesentérico superior a través de los plexos periarteriales, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de recto, lo que les mencionaba, ¿dónde empieza todo? La unión recto-sigmoidea. ¿Cómo lo ubicamos?
a través de lo que es el espacio de Sude. Esta mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud. En la parte distal se define la línea dentada o línea pectínea sobre la mucosa, que es lo que lo va a diferenciar de lo que viene a ser la zona anal, ¿no? Principalmente no presenta tenia coli, no presenta austrac ni apéndices epiploicos. Ahora, la presencia de esta línea dentada es importante porque en medio de esta se va plantando lo que son las columnas de Morgani. Ahora, este límite es importante también porque cuando hay patología hemorroidal, las hemorroides, las que están por encima son hemorroides internas, las que están por debajo de la línea dentada son las hemorroides externas. Diferencia sí, porque una las maneja el gastroenterólogo y las otras las maneja el cirujano. Para no pelearnos, pues hemos dividido el territorio. Y aparte porque el manejo es muy diferente. Aquí el canal anal también tiene elementos de sujeción. Son 3 bandas musculares y son la triple asa de Shafi. Estas 3 bandas musculares van a ser un asa superior que lo va a fijar al pubis, un asa intermedia que lo va a fijar al coxis y un asa inferior que lo va a fijar a la piel perianal. ¿Correcto? Fecalito. La triple asa de Shafi. Fecalito. Cuando hablamos de la irrigación y inervación de la parte rectoanal, no olvidemos que en la porción más superior está la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Y luego vendrán la rectal media y la rectal inferior, que son ramas de las ilíacas. Ilíaca interna, ilíaca común. Mientras que en el drenaje venoso, los plexos rectales internos y externos terminan drenando su contenido hacia la vena rectal media, vena rectal inferior, vena rectal superior, y terminan todas en la vena ilíaca. La vena ilíaca, la ilíaca interna, ilíaca común y la vena cava inferior. Y algunas terminarán en ramificaciones venosas que van a terminar en la rectal superior y esta termina en la mesentérica inferior y es la que va a terminar en el hígado, en la porta. Y cuando hablamos de la inervación, hablamos de una inervación intrínseca y extrínseca. Intrínseca, plexos mientéricos, Meister y Auerbach. Extrínseca, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Simpático, plexos hipogástrico y pélvico. ¿Qué es lo que hace? Dependiendo de qué receptor. Si es el receptor alfa, contraen el esfínter. Si es el receptor beta, relajan el esfínter. Y a nivel parasimpático, netamente relajan el esfínter. Esa es la acción de la parte inervativa a nivel del recto y el anal. ¿Está ahí alguna pregunta? De eso, el examen solo es seleccionado o viene todo. Sí, voy a seleccionar de qué segmentos voy a. Ya no Sí. por tiempo. Tengan piedad.